Buenas noches. Como siempre, Ismael Becerra, militante de Acción Nacional y es dirigente del partido aquí en Querétaro. Licenciado, ¿cómo observas de manera general la manera en cómo la radiografía que tenemos en cuanto a seguridad? Digo, la pregunta es muy amplia, pero también si nos hay mediciones incluso y hay datos muy concretos acerca del tema, ¿no? Sí, efectivamente. Pues yo creo que es un tema en donde Querétaro en los últimos años ha destacado por un buen trabajo en ese ámbito. Como todos sabemos y recordamos, ha habido algunos incidentes, pero creo que en lo general, en términos estadísticos, Querétaro está en un muy buen lugar a nivel nacional y creo que es una de las cosas de las que tenemos que sentirnos orgullosos y cuidar que así se siga manteniendo Querétaro. Lamentablemente, en la semana que terminó, hubo 3 fallecimientos por personas que de manera negligente se meten en esos tiempos de calor a presas, bordos, y 3 personas perdieron la vida, pero fuera de eso, en términos generales, la seguridad como tal, hablando de delitos, de crimen organizado y demás, creo que Querétaro está en un muy buen lugar a nivel nacional. Una cosa es, y creo que tú a lo mejor coincides, una cosa es la percepción de seguridad y otra cosa muy distinta es lo que ocurre en la vida diaria, ¿no? Quizá empezaremos por la percepción. Y en materia de percepción, eso es lo que uno siente, ¿no? La principal, lo que le preguntan a uno, bueno, o lo que a mí, yo nunca he sido encuestado, no sé si tú algún día has sido encuestado, pero según el INEGI es qué tan seguro te sientes, ¿no? En donde vives, en el municipio donde vives. En términos de percepción, ¿tú lo ves bien? O sea, ¿tú observas que hay una percepción de que nos sentimos seguros? Como dices tú, el tema de seguridad es muy amplio. Aparte de la percepción, yo creo que hay que distinguir hasta a qué le llamamos seguridad. Porque, por un lado, creo que Querétaro, al tener muy bajos índices de inseguridad y sobre todo de criminalidad, digámoslo como para distinguirlo, a veces un incidente, no por no valorarlo en la justa dimensión, un incidente de repente lo magnificamos y entonces la gente se espanta, se empieza a hablar de tema de seguridad cuando en realidad en términos estrictamente de definición no sería inseguridad. Te comento un caso, ¿no? Hace unas semanas, creo que 2 semanas, hubo un tema de que unas personas, inclusive me parece que eran extranjeros, italianos, reportaron que se habían metido a una casa en Juriquilla, ¿no? Y bueno, en redes sociales hubo mucho ruido con ese tema, pero es un tema desde mi punto de vista muy específico. Yo diría, no soy experto en seguridad, pero por lo que he leído, ni siquiera lo clasifican como un tema de inseguridad. Es un robo a casa, habitación, inclusive se meten con engaños a la casa, no hay violencia, hay muchas cosas que suceden, pero la gente al no escuchar muchos temas como esos aquí en Querétaro, pues se espanta y entonces ese día parece que hay mucha inseguridad, ¿no? Parece más bien muchos comentarios de inseguridad. Yo les he dicho a algunos familiares, amigos, la diferencia inclusive es que aquí en Querétaro ese mismo día en la tarde detuvieron a las personas que cometieron ese delito y entonces cambia mucho el resultado o la evaluación. Primero se magnifica un tema que, como te digo, no es por minimizarlo y obviamente la persona afectada pues, se espanta, es agraviada, pero no es un problema mayor. Se hace mucho ruido, pero afortunadamente en Querétaro lo detienen las personas en la tarde. Entonces creo que eso habla un poco de cómo es Querétaro, ¿no? Hay temas, hay delitos, se cometen delitos, pero Querétaro es muy eficaz para
encontrar, detener a los culpables y poner medidas que le vuelven a dar tranquilidad a los ciudadanos. Pero te decía, eso aparte es un tema que habría que hasta analizar con más detenimiento. ¿Qué sí es inseguridad, qué no es inseguridad, ¿no? Siempre va a haber problemas entre ciudadanos, siempre va a haber pues alguna persona que se le hace fácil meterse a robar un domicilio, pero hasta esos incidentes de inseguridad, digamos, no sé si llamarle doméstica, en Querétaro están muy por abajo de otros estados y desde mi punto de vista, aparte, con muy buenos resultados en cuanto a la rapidez para resolverlo de parte de la autoridad. Ok. No sé si entendí bien y esta parte yo creo que también vale la pena analizarla. Cuando sucede un hecho, vamos a englobarlo en un hecho, no sé si de inseguridad o un hecho violento, que son también cosas que implica una violencia, ya sea contra una sola persona, contra 10 o contra 20 o contra muchas personas. Un hecho de estos, hoy los gobiernos deben de preocuparse por cómo se comunica en redes, o sea, porque eso detona la percepción. Es pregunta. ¿Tú cómo lo ves? O sea, me dice lo de los italianos, ese italiano que decían que era una banda de italianos que llegaba y amablemente pedían la ubicación de algún lugar en la ciudad y en agradecimiento te querían de regalar un reloj, ¿no? Y después pues lo subían a su camioneta, lo llevaban a la casa de la víctima y hicieron toda esta situación. Y bueno, en general los detienen, pero como tú dices, se generó toda una discusión pública sobre este hecho, ¿no? Esa es la pregunta. O sea, entonces la autoridad ahora también debe de estar más preocupada porque en redes sociales no suba el tema de conversación un hecho delictivo o ser más efectivo. ¿En dónde está la ocupación de la autoridad? Es difícil que la autoridad pueda controlar, es más, yo creo que no debe tratar de controlar este tipo de manifestaciones. La narrativa. No puedes, y digo, aunque quieras no lo puedes controlar. Yo creo que más bien la autoridad debe cuidar, y ahí sí debe procurar cómo regresa información a esa colectividad, a esa narrativa que se empezó a hacer en un tema, cómo regresa la información para dejar claro efectivamente cómo fueron los hechos, quiénes fueron y tal vez sobre todo el resultado del operativo que implementó la autoridad y que termina con la detención de estas personas. Lamentablemente, y eso yo creo que es una cosa en la que sí debemos trabajar, no solamente la autoridad, tal vez medios de comunicación, la sociedad en general, en aprender a detectar cuando una noticia es verdadera y cuando se empieza a hacer una bolita de nieve que de repente no sabemos ni cuál fue la historia verdadera y que casi siempre termina magnificándose y saliéndose de control en la narrativa, como tú le dices, ¿no? Pero que en realidad a veces los hechos no fueron tan graves o no tuvo las atenuantes que a veces dicen que escandalizan o que horrorizan a la ciudadanía. Pero ahí respondiendo a tu pregunta específicamente, el trabajo debe ser más, el esfuerzo debe ser más de la autoridad en decir cómo fue la realidad y los ciudadanos pues tratar de aprender a distinguir de lo que es verdad de lo que a veces en redes sociales algunas personas yo creo que por traviesos o por quererse sentir importantes le van agregando información que no es verdad y termina pareciendo una noticia más escandalosa de lo que debería de ser. Yo creo que el reto, lo mencionas bien, ¿no? El reto es saber informar. Porque el hecho ocurrió y creció. Y después yo no vi la misma potencia a la hora de informar de la detención, ¿no? O sea, por eso te decía de inicio de la plática, si esto es más percepción o es de lo que ocurre en la calle.
Sí. Estamos hablando de un hecho específico y Sí, yo sí, creo sí. que ese hecho específico, en lo que al final de cuentas sucedió con ese hecho específico, es que si yo lo vi bien, porque aparte a veces uno hasta se pierde en el tiempo de cuando suceden las cosas, pero un día en la mañana empezó ese hecho, esa noticia, ese rumor, y a mediodía ya era un tema donde muchas personas manifestaban su preocupación porque sentirse seguras, hasta en un condominio cerrado, y si eso pasaba en Juriquilla, ¿qué pasaría de otro lado? Para la tarde los detienen y esa información ya no se escuchó tanto. Entonces, yo creo que muchas personas que a mediodía vieron la nota, que leyeron algo al tema, ya para la noche ya no escucharon la versión, lo que sucedió, tal vez al segundo día, tercer día, y a veces inclusive hasta desestimamos la información oficial. Empezamos a dudar de que si fue cierto, empiezan a dudar de que el gobierno quiere ocultar información, pero pues toda esta forma en que crece la nota, creo que como sociedad, yo creo que el gobierno podría hacer mucho al respecto también, los medios de comunicación pueden mucho al respecto, pero tenemos que aprender a distinguir qué está sucediendo. Sí, y además en una era en donde la inteligencia artificial No sé. hace cosas ya que nunca nos pudimos haber imaginado que existieran, ¿no? Pero volviendo al tema, a este tema de la seguridad pública, de la seguridad de cómo nos sentimos, ¿tú percibes que entonces, lejos de lo que pasa en las redes, en lo que pasa en el mundo digital, tenemos una seguridad pública adecuada? Habría que definir qué es adecuado, ¿no? Yo creo que tenemos una de las mejores seguridad pública del país. Los números... Traes números, ¿no? A ver, dime algunos números. A ver. Pero yo creo que escuchamos tanto en medios de comunicación que a veces no son ni siquiera locales, que nuestra percepción está un poquito incorrecta y tenemos una percepción de seguridad más grande de la que es, por lo menos en Querétaro. Yo, por ejemplo, hay un dato que a mí me ha gustado mucho platicar con la gente cuando a veces me manifiestan algún tema de sentirse inseguros. Hay muchos rumores, o muchas veces han soltado rumores, por ejemplo, de que personas, sobre todo menores de edad, por ejemplo, son sustraídos, ¿no? Y, por ejemplo, unas notas que estaba yo leyendo, desde 2024 en Querétaro no ha habido un caso de una persona que ha sido secuestrada, sustraída, como le queramos llamar, ¿no? Y ese dato para mí es uno de los datos más importantes porque yo les digo, cuando sustraen a una persona, por la razón que sea, sin entrar en el tema específico del nombre del delito, es algo que la gente no se calla. Su mamá, su esposa, sus hijos no se van a quedar callados. Si alguien es sustraído, sus familiares van a insistir por todos los medios a exigir que se los regrese, ¿no? Que se haga justicia. Y esos temas no se pueden ocultar. Entonces, yo creo que es una de las cosas donde debemos de tal vez poner énfasis en cómo de repente la desinformación y dejarnos, yo no diría ni malinformarnos, más bien dejarnos ir con la idea de que algo sucedió sin buscar las fuentes oficiales, medios de comunicación oficiales, las mismas plataformas de la autoridad donde la información es correcta. Y creo que hay varios detalles donde podemos ver cómo Querétaro está mucho mejor que otros estados, como en ese dato, ¿no? Por citar un ejemplo. Pero, por ejemplo, en Querétaro, desde que entró el gobernador actual, Mauricio Curi, se ha incrementado 80% el gasto en seguridad, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, que en algunos temas hasta se ha disminuido por destinarlo a programas clientelistas. Entonces, Querétaro trae una inercia desde hace muchos años muy diferente. En Querétaro el promedio de sueldos a los policías anda arriba de 22,000 pesos, cuando hay estados o ciudades donde el sueldo de un policía anda en 10,000 pesos, 12,000 pesos mensuales. Entonces, Querétaro ha buscado esos mecanismos para hacer o para garantizar no una seguridad al 100%, pero buscar darle la mejor seguridad posible a sus ciudadanos. Querétaro trae esa inercia y yo creo que desde que el primer gobernador del PAN en Querétaro, el ingeniero
Loyola, empieza a crear la escuela de policía y empieza a buscar que los policías cumplan con evaluaciones de confianza. Se empieza a hacer una serie de políticas públicas encaminadas a mejorar la seguridad de Querétaro en general. Pero esos números son muy específicos y son muy claros de Querétaro. No estamos suponiendo o comparando sin datos específicos. En Querétaro la seguridad se maneja y se mantiene mucho mejor que en otros estados debido a las políticas públicas del gobierno nacional. ¿Qué retos observas? Pues digo, inclusive la misma autoridad lo dice. En Querétaro hay, digamos, la mitad de los elementos policíacos que recomiendan a nivel mundial para una ciudad, pero Querétaro está al doble o al triple que muchas ciudades del país. ¿Qué necesitamos? Pues incrementar poco a poco ese número de policías por ciudadano. También tenemos que entender que no puede haber un policía por cada ciudadano y que siempre estamos expuestos a un tema, pero entre más policías haya, pues hay más cobertura, se pueden hacer estrategias de diferentes maneras, y entonces uno de los grandes temas es crecer hacia tener más número de policías por ciudadanos. Es tal vez de los retos más importantes que mantiene actualmente Querétaro. La continuidad de los mandos policíacos, hemos visto como por ejemplo en el estado vecino, Guanajuato, en donde a la postre pues, no resultaron una permanencia de mucho tiempo del jefe policíaco y luego del fiscal. Aquí tenemos a un jefe policíaco en la capital que va a cumplir 10 años. ¿Cuál podría ser una evaluación de Juan Luis Ferrusca? Bueno, el gobierno estatal y creo que las diferentes autoridades han manifestado su convicción de que parte del mecanismo para que se mantengan actualizados, digamos, en un buen nivel de confianza las policías del país, tiene que ver con coordinación a nivel nacional, estatal y federal. Se ha planteado que el gobierno federal haga evaluaciones de confianza a los policías estatales, por ejemplo. El gobierno de Querétaro ha manifestado su voluntad en ese tema. Ese tipo de acciones van a ayudar a corregir o a evitar ciertas conductas, como decías tú, que pueden darse con el paso del tiempo, y a no mantenernos confiados en una situación de un momento dado, sino que permanentemente se estén evaluando, se estén corrigiendo e inclusive se estén moviendo a las policías de los diferentes ámbitos. La verdad que los ciudadanos que no estamos implicados en ese tema desconocemos mucho pues el gran reto, la dificultad que está dentro de los órganos policíacos, pues para mantener la disciplina, el orden, la honestidad. Pero internamente hay mucho trabajo para eso y en general mientras una autoridad federal que es distinta a la autoridad estatal sean las que lleven a cabo esas evaluaciones, esos controles de confianza, pues también nos ayuda a que sean más transparente, más claro ese tipo de actuar. Yo ubico también un reto importante en la violencia intrafamiliar. El último reporte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública pues da datos pues sí alarmantes en el tema de la violencia al seno del hogar y también la violencia la violencia de género. Y además, bueno, lo ha manifestado también el presidente del tribunal, que la mayor carga de trabajo es en las salas familiares. ¿Ese tú consideras que sí viene siendo un reto importante? Pero volvemos a la misma. Creo que es un problema importante, pero eso diríamos que no es un tema de seguridad. Es un tema de violencia familiar que, como te decía hace rato, siempre entre personas las va a haber. No lo puede evitar la policía, por muchos policías que haya. Eso es un tema que se va a dar. Y ese tipo de temas justamente es lo que me refería yo con que tenemos que verlos y atacarlos desde otro punto de vista como sociedad.
ese tema es un tema más educativo, es más cultural. Tenemos que hacer que los ciudadanos en general tengan una percepción y un cuidado por los bienes, en este caso la vida, los bienes físicos de otras personas, para evitar ese tipo de cosas. Yo creo inclusive también en ese tema que Querétaro también es muy diferente a otros estados. En Querétaro tenemos varias leyes que, por decirte una, la ley Curi, que el gobernador se la ha puesto así porque el gobernador fue el que la presentó y que la ha impulsado, pero está tratando de hacer a nivel nacional para cuidar justamente la violencia contra los menores y que busca pues prevenir desde el ámbito familiar algunas cosas que se han ido incrementando en los últimos años a nivel mundial. En el tema del acceso a redes sociales, a mecanismos de comunicación, a través de los cuales algunos delincuentes buscan afectar, en este caso, a un menor. Pero pues, ese es un tema que, otra vez, a nivel nacional, Querétaro ha puesto pues la muestra de que se tiene que buscar cómo prevenir ese tipo de delitos que dañan mucho a la sociedad, que son difíciles inclusive de prevenir, pero que como sociedad tenemos que buscar la manera de detenerlos. ¿Qué le dirías a estos críticos que cuestionan severamente el actuar de la autoridad en materia de seguridad? Que dicen que no es tan seguro como se presume y que se esconden datos. Yo te digo, hay muchos delitos. Bueno, algunos delitos, los más graves, la gente no está, el afectado no está dispuesto nunca a ocultarlo. Al que le matan a un hijo, un hermano, no va a dejar que las cosas queden así. Yo siempre he dicho, en temas en que, algunos temas que ha habido aquí en lo local, en el estado de Querétaro, que de repente se cuestiona si la autoridad ocultó la información o algo, por mucho dinero que le des a una persona no va a dejar de manifestar su dolor porque le quitaron a un hermano o un hijo. Eso no se puede ocultar. Si eso fuera, habría mucha notas en muchos medios de muchas maneras de las personas agraviadas. La gente que dice que ese tipo de información se oculta, pues es fácil decirlo, creen que eso vende, que eso les ayuda a mejorar su discurso, pero en la práctica eso no puede ser. Y no es porque lo diga alguien en particular, no puede ser, la gente no se queda ahí a esos temas. Entonces, si hablamos de otros temas, volvemos al mismo a temas más menos graves. Obviamente hay riñas, hay homicidios por riñas, eso sucede, pero eso no es un tema que la autoridad pueda evitar. No puede estar en la casa de alguien cuando hay una fiesta y evitar que se peleen dos personas ahí, eso no se puede evitar. Eso pasa en todos lados, pero y el robo a transporte y el robo a casa habitación, cuando dicen que las cifras se maquillan, ¿esto es posible? Digo, yo en lo personal creo que no. A veces, y lo repito, a veces estamos tan contaminados de mucha información, ya no sabemos si la información es local, ya no sabemos si es de hoy, ya no sabemos si es real o es inteligencia artificial, y entonces estamos contaminados con tanta información y información negativa que es fácil creer que las cosas están más mal. A veces de broma con algunos amigos decíamos, a veces hay que tratar ya no sabemos si decir que no es tanto así, no se vayan a venir a delinquir aquí de otros estados, pero pasa muy seguido, vienen aquí, cometen algún delito y los detienen antes de salir del estado, o hay evidencia clara de que vinieron a hacer sus fechorías y se regresan. Pero es que luego se ha vendido mucho eso, ¿no? De que no eran de aquí, venían de paso, ¿no? Y eso es como también, cuando sucede repetitivamente, ya como que se toma como chiste. Pero fíjate, pero son hechos. Si tú revisas estadísticas de las personas que detienen en robo a autos, en robo a mano armada, los detienen, y cuando los detienen la información es que no vivían aquí, que vienen de otros estados. O sea, eso otra vez no se puede ocultar. Eso sale en la investigación, los primeros datos, en cualquier detención sale el 80% sale esa información.
Creo que es bueno para Querétaro. Creo que hay que cuidarlo y hay que cuidar inclusive que así se vea. Es difícil y como sucedió el pasado, que día fue cuando quisieron detener y murió el líder del cártel Jalisco. Aquí se cerraron negocios y se paralizó escuelas y demás como una medida precautoria. Qué bueno que así sea. Igual, si en algún tema un ciudadano se siente inseguro o con deseos de tomar más medidas de seguridad, qué bueno, o sea, eso no va a estar de más, pero creo que la invitación debe ser a que aprendamos a ver la información de fuentes oficiales, de fuentes reales, a cuestionar lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos y tratar de hacer nuestra propia evaluación lo más objetiva posible. Yo digo, es muy fácil si tú comentas con otros ciudadanos. No escuchas mucho que él lo haya vivido, es mucho más, es que me dijeron, es que vi, es que leí, pero en Querétaro afortunadamente todavía no estamos en niveles de otros estados. Entonces podríamos concluir que Mauricio Curi le ha cumplido en materia de seguridad de Querétaro. Yo creo que podemos decir que le ha cumplido y creo que todos, incluyendo él y los posibles futuros candidatos, tienen que tener claro que es uno de los retos más grandes que se tiene. O sea, se ha hecho un buen trabajo, pero hay mucho por hacer siempre. Creo que así debe ser la lectura, no conformarnos. Gracias. Muchas gracias, Sergio.